una tremenda líder de opinión, una líder científica, reconocida incluso a nivel mundial por su manejo en falla cardíaca, su enorme experiencia. Me siento muy orgulloso de decirles que es una profesora de la sección de cardiología del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Hablando con la profesora Clara en estos días, coincidíamos en la importancia de mejorar nuestras prácticas en el manejo de la congestión de falla cardíaca, que si bien parece un tema muy trivial y muy sencillo, tiene sus vericuetos, tiene sus particularidades. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a la profe Clara y adelante con su exposición, profesora. Hola Julián, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan en esta mañana. Realmente para mí es maravilloso estar en el Departamento de Medicina Interna, que siempre ha sido como mi casa. Y como ya Julián les decía, yo voy a hablarles acerca de la congestión en insuficiencia cardíaca. Y ustedes van a ver que es un problema al que nos enfrentamos todos los días en la práctica clínica, de los internistas, de los cardiólogos, incluso de los médicos generales. Entonces yo quiero empezar dejándoles esta reflexión, y es que el agua es esencial para la vida y lo sabemos por muchas razones. Sin embargo, a veces el agua puede empezar a ser un problema, y eso es lo que le pasa a los pacientes con insuficiencia cardíaca cuando empiezan a presentar congestión. Miren ustedes entonces cómo la congestión es un problema demasiado frecuente, porque el 90% de los pacientes que ustedes vean en el hospital por insuficiencia cardíaca descompensada van a tener predominio de congestión. Afortunadamente, ese otro 10% de los pacientes que van a estar fríos y secos o que van a estar en choque cardiogénico, que necesitan algunas cosas más especializadas, atención en cuidados intensivos. Sin embargo, este 90% de pacientes es el que hace del día a día de todos nosotros. Entonces, en los próximos 50 minutos, mi tarea va a ser convencerlos a ustedes de que debemos tratar eficientemente la congestión de los pacientes con insuficiencia cardíaca, que no es bueno que los pacientes tengan congestión. Y les voy a enseñar 5 a 6 alternativas que ustedes van a tener para manejar la congestión, para que este problema que se vuelve tan frecuente no sea un dolor de cabeza para ustedes también. Entonces hay que empezar hablando de por qué los pacientes hacen congestión. Recuerden ustedes que estos pacientes tienen una patología en la cual pasan de estar en un estado en el cual están, entre comillas, compensados, en buenas condiciones, a rápidamente desarrollar deterioro de su condición clínica. Esto se llama la transición. Entonces, los pacientes con insuficiencia cardíaca presentan dos fenómenos. El primero es una congestión hemodinámica. Esto es lo que nosotros vemos cuando, por ejemplo, a un paciente se le hace un eco y vemos que tiene aumentadas las presiones de llenado, tiene dilatada la vena cava, y por el otro lado tenemos la congestión clínica, que es cuando todas esas variables de esas presiones de llenado altas ya se manifiestan como edema de miembros inferiores, congestión abdominal, ingurgitación yugular o incluso congestión pulmonar. Y miren ustedes que siempre hemos pensado que todo esto se explica porque los pacientes retienen sodio y agua. Y sin embargo, yo les voy a mostrar que esta es solo una de las razones por las cuales los pacientes se congestionan, porque muchos de ellos hacen otro fenómeno que se llama la redistribución del volumen. Miren ustedes, no todo el volumen en los pacientes que tienen edema está intravascular. Muchas veces está en el espacio intersticial, y en el espacio intersticial no solamente vamos a encontrar esa acumulación de líquido, sino que adicionalmente vamos a encontrar una redistribución del sodio. Adicionalmente, recuerden que el lecho esplácnico puede contener hasta el 65% del volumen plasmático de los pacientes. Y por eso es frecuente que estos pacientes, cuando empiezan a hacer congestión, hacen síntomas abdominales. Y ustedes se van a acordar de mí cuando un paciente con insuficiencia cardíaca llegue a decirles que siente que tiene un peso en el hipocondrio derecho, que siente que está distendido el abdomen, que tiene una sensación de saciedad precoz, que prácticamente no puede comer porque con todo lo que ingiere se siente demasiado lleno. Ese es el fenómeno de dilatación del lecho esplácnico que hacen estos pacientes. ¿Y por qué es importante reconocer estos fenómenos? Porque miren que algo que nosotros hacemos con frecuencia, que es pedirle al paciente que se pese todos los días para detectar cuándo el paciente está haciendo retención de volumen, sucede en muchos casos que el paciente no aumenta el peso y sin embargo tiene congestión, porque no aumentó su volumen circulante, sino que le hizo fue una redistribución. Miren ustedes entonces los 3 fenotipos que podemos encontrar de congestión en insuficiencia cardíaca. Por un lado tenemos el típico paciente que tiene sobrecarga de volumen, en el cual vamos a tener un aumento en el volumen extracelular,
pero también vamos a tener pacientes que tienen redistribución del volumen. Esto quiere decir que no están reteniendo líquido, sino que están desplazando el volumen, sobre todo a los vasos de capacitancia. Y en la mitad vamos a tener los pacientes que tienen una combinación de estos dos mecanismos. Esto es supremamente importante, porque cuando tenemos un paciente que tiene una redistribución del volumen, que no está haciendo una retención de volumen, muchas veces vemos que a este paciente uno empieza a ponerle diuréticos y el paciente no se descongestiona, pero sí empieza a tener aumentos significativos en los valores de la creatinina y los azoados. Entonces es importante tener en cuenta estos tres aspectos de cuál es el fenotipo de congestión que puede tener el paciente. Y bueno, yo les dije al principio de esta conferencia que yo los iba a convencer de por qué teníamos que luchar contra la congestión. Y voy a darles varias razones. Y esa es una de las cosas más bonitas de la insuficiencia cardíaca. Es una enfermedad en la cual tenemos que pensar como internistas, porque no solamente se enferma el corazón, se enferman otros órganos y sistemas. Miren ustedes este trabajo que es de 1988, donde les muestro cómo la congestión se relaciona con deterioro de la función renal. Algunos de los miedos más grandes que yo encuentro en los residentes, en los médicos generales que trabajan conmigo cuando llega un paciente congestivo a urgencias y que está con deterioro de la función renal, es que les da miedo ponerle diurético porque piensan que con esto se va a empeorar la función renal del paciente. Sin embargo, miren ustedes, en este estudio se midió la presión venosa central en pacientes que tenían insuficiencia cardíaca. Y miren ustedes cómo en la medida que estos pacientes tienen mayores presiones de llenado y están presentando congestión, lo que se observa es un deterioro de la filtración glomerular y esto se explica por el aumento de la presión venosa en el riñón. Miren ustedes entonces cómo si yo aumento esa presión renal venosa, pues yo voy a aumentar también esa presión intersticial. De esta manera yo voy a hacer un colapso de los túbulos y de esta manera se me va a disminuir la filtración glomerular y voy a tener una caída importante en la presión neta de filtración glomerular. Esta es la razón por la cual esos pacientes congestivos hacen deterioro de la función renal y tratar la congestión es la solución para poder mejorar la función renal. El otro órgano que yo quiero mencionarles en el día de hoy es el hígado, porque el hígado también tiene efectos importantes de la congestión que presentan los pacientes con insuficiencia cardíaca. Miren ustedes los dos patrones que vemos de deterioro de la función hepática en pacientes con insuficiencia cardíaca. Por un lado tenemos el daño agudo que produce una disfunción hepática que va a estar explicada principalmente por hipoxia, por hipotensión. Sin embargo, este segundo fenómeno que se llama la hepatopatía congestiva es la que vemos con mayor frecuencia en este 90% de los pacientes que debutan con congestión. Donde miren ustedes como si yo tengo un aumento sostenido de las presiones de llenado, igual como observamos en el riñón con ese aumento de la presión venosa, el hígado va a tener una disminución en el flujo sanguíneo y de esta manera va a sufrir fenómenos de hipoxia y vamos a tener entonces una hepatopatía congestiva. ¿Cuántos días después de que esto ocurre vamos a observar los cambios en el hígado? De 1 a 3 días después de que los pacientes empiezan a tener fenómenos de congestión. Y finalmente, esta es la tercera razón por la cual yo quiero convencerlos de la importancia de luchar contra la congestión, es la malnutrición que vemos en los pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen congestión. Este es un estudio muy bonito donde a pacientes de un programa de insuficiencia cardíaca crónicos se les hacía una ecocardiografía buscando mirar las presiones de llenado, mirar cómo estaba la PVC, mirar cómo estaba el colapso de la vena cava. Y miren ustedes que en la medida en que el paciente tenía más parámetros de congestión, esto se relacionó con unos índices que se miden para mirar el estado nutricional en los pacientes. Esto quiere decir presiones de llenado altas igual a desnutrición. Y lo más importante es que miren ustedes cómo esto se relacionó con mayor mortalidad en estos pacientes. Todo esto se explica porque recuerden que el intestino, el estómago, son órganos que se congestionan y al congestionarse no van a poder realizar una buena labor en la absorción y en todo lo que tiene que ver con los nutrientes que son necesarios para mantener el estado nutricional en estos pacientes. Entonces, 3 razones por las que es importante luchar contra la congestión: compromiso de la función renal, compromiso hepático y además malnutrición en estos pacientes. Entonces, lo que tenemos que pensar es cómo podemos evaluar de una manera objetiva la congestión en estos pacientes. ¿Será que solamente las habilidades clínicas son suficientes? ¿O será que hay algunas situaciones en las cuales necesitamos tener parámetros adicionales para saber si un paciente está congestivo?
Miren entonces la utilidad de las variables clínicas, lo que hacemos todos los días en nuestra práctica diaria. Si ustedes miran la dilatación yugular en los pacientes, miren ustedes como la especificidad es solo del 78, la sensibilidad es del 48. Si miramos el reflujo hepatoyugular, 75 de especificidad, 50 de sensibilidad. El edema es un hallazgo que es muy específico, pero miren que no tenerlo no me aporta, digamos, y el paciente puede estar congestivo y no tener edema de miembros inferiores. Y las variables ecocardiográficas, quizá la que tiene un mejor desempeño es el diámetro de la vena cava cuando está por debajo de 12 milímetros. Miren ustedes como nuevamente la especificidad es del 91, lo cual me ayuda a descartar que ese paciente esté congestivo. Desde el punto de vista del laboratorio, yo también puedo mirar la congestión y para esto los biomarcadores que más se han estudiado son los péptidos natriuréticos. Miren ustedes como la sensibilidad del BNP es 95 para detectar si el paciente tiene congestión, del NT-proBNP es 99, pero realmente la mayor utilidad de ambos es su valor predictivo negativo porque me ayuda a descartar en estos pacientes que estén congestivos. Y vemos mucho en este paciente en el cual llega congestivo, que tiene valores altos de los péptidos natriuréticos, que en la medida en que yo voy instaurando la terapia farmacológica, y específicamente cuando yo a ese paciente le doy diuréticos, que el NT-proBNP o el BNP empiezan a tener un descenso progresivo. Sin embargo, a pesar de que yo les mostré que la clínica tiene parámetros que nos ayuda, que podemos ver la congestión desde el laboratorio, miren ustedes que el 25% de los pacientes se va del hospital después de una hospitalización por descompensación por insuficiencia cardíaca, todavía con signos de congestión residual. Y esta sí es una premisa que tengo que recordarles hoy, es que el que se va hinchado va a regresar pronto al hospital. Y por eso tenemos que hacer un esfuerzo grande en tratar de resolver completamente la congestión antes de que el paciente se vaya a su casa. Se han buscado muchísimas alternativas para mirar la congestión, diferentes a la clínica y diferentes al laboratorio. Porque si ustedes piensan en un paciente obeso, un paciente anciano, en el cual probablemente los hallazgos clínicos no son tan sencillos de detectar, pues tenemos que buscar otras herramientas que nos puedan ser de utilidad. Y esta es una de ellas, se llama la técnica del ultrasonido pulmonar. Es un examen que se hace con un transductor normal de un equipo de ecografía, de los que usan en radiología, no tiene que ser un transductor de ecocardiografía. Inicialmente lo que se hacía era buscar las líneas B de Kerley que se pueden ver a través del transductor del ecógrafo en estas diferentes zonas del tórax. Pero a través del tiempo se ha logrado determinar que existen 4 zonas que son las mejores para buscar la congestión, que son estas que les estoy mostrando en esta imagen y que les voy a mostrar un poquito más en detalle más adelante. Entonces miren ustedes que a pesar de que todos pensamos que somos muy buenos resolviendo la congestión, pues hay estudios como este que se publicó recientemente y se hizo en Estados Unidos, donde miren cómo comparan a esos pacientes que llegaban congestivos, les hacían un ultrasonido pulmonar al ingreso y otro al egreso, y miraban cómo había cambiado ese número de líneas B de Kerley que los pacientes tenían en el pulmón. Miren ustedes que al ingreso, tener más de 7 líneas quiere decir que el paciente realmente tiene mucha congestión, 4 a 6 más o menos, y si yo tengo de 0 a 3, ese paciente está cercano a estar euvolémico. Miren ustedes cómo al ingreso la mitad de los pacientes tenían más de 7 líneas y sin embargo al egreso, miren ustedes cómo todavía cerca de la mitad de la población de pacientes incluidos en este estudio todavía tenía congestión residual. ¿Y por qué es importante estar seguros de que el paciente haya logrado una buena compensación? Porque este mismo estudio nos ilustra cómo en la medida que el paciente se va para su casa con más signos de congestión, específicamente con las líneas B de Kerley, pues este paciente va a tener una mayor probabilidad de volver a hospitalizarse o morirse por insuficiencia cardíaca durante los 180 días siguientes. Entonces, por eso es que yo les digo que la congestión es un círculo vicioso que tenemos que tratar de romper. Este es entonces el resumen de las zonas que busca el ultrasonido pulmonar, tratando de detectar la congestión en estos pacientes. Está la línea frénica, aquí tenemos un punto superior, 2 superiores y 2 inferiores. Y como ya les había mencionado, esto es lo que vamos a buscar, estas líneas pleurales, las líneas B de Kerley, que son las que nos van a hablar
de congestión en estos pacientes. Este es un método que se diseñó para hacerse en la emergencia, para personal que no necesariamente tiene que ser experto en imágenes, y yo creo que es una alternativa de mucha utilidad en esos pacientes en los cuales no es tan fácil saber si existe congestión. Y finalmente, cerrando esta primera parte de cómo puedo yo detectar la congestión, recuerden ustedes que mirar la distensión yugular puede ayudarnos a identificar ese paciente congestivo. Recuerden que la técnica correcta es que al paciente hay que quitarle las almohadas, hay que subir la cabecera de la cama a 45 grados y vamos a mirar cuántos centímetros tiene la yugular. Miren ustedes que en pacientes que tienen más de 16 centímetros, esto se relaciona con muchos hallazgos en otras variables. Se relaciona, por ejemplo, con que el paciente tenga edema alveolar intersticial. Si yo le hago un eco a ese paciente, yo puedo ver que la vena cava está dilatada y que colapsa menos del 50%. Si yo a ese paciente le hiciera, por ejemplo, biomarcadores, me encontraría que el NT-proBNP y el BNP pueden estar arriba de 3.000 y 5.000 respectivamente. Y si yo le hiciera una placa de tórax, pues lo que vería es un edema pulmonar. Y miren ustedes cómo en la medida en que ese paciente tiene de 8 a 10, pues vamos a tener menos hallazgos. Y si el paciente tiene menos de 8, definitivamente lo que vamos a encontrar probablemente es un examen físico normal. Entonces, por favor, no dejen de hacer todos los esfuerzos posibles en detectar si ese paciente está o no congestivo. A pesar de que a veces hacemos un examen físico muy cuidadoso, hasta un 20 a 30% de los pacientes pueden tener congestión que yo no detecté en mi examen clínico, y ahí está la importancia de ayudas diagnósticas como el ultrasonido pulmonar o el uso de biomarcadores como los péptidos natriuréticos, cuando a veces el diagnóstico es incierto y ese paciente puede tener concomitante una patología pulmonar. Lo que más vemos como una asociación frecuente en estos pacientes es el EPOC. Y ahora vamos a pasar a la parte central de esta conferencia, y es mostrarles a ustedes cómo puedo tratar la congestión. ¿Será que los diuréticos son la única alternativa? ¿O será que de pronto hay algunas otras herramientas que yo puedo utilizar en estos pacientes? Para hablar de cómo funcionan las diferentes estrategias que tenemos para descongestionar a los pacientes, es importante recordar un poquito acerca de la nefrona, cómo es su anatomía y cuáles son los lugares donde ocurren los fenómenos claves desde el punto de vista de la filtración del sodio y del agua. Si ustedes miran acá esta imagen, les voy a mostrar cómo los diferentes diuréticos que nosotros utilizamos tienen diferentes sitios de acción desde el punto de vista renal. Si miramos qué pasa con el túbulo contorneado proximal, este es el sitio en el cual van a actuar algunos diuréticos como la acetazolamida. Aquí también actúan los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2, que aunque no son específicamente diuréticos, tienen acciones diuréticas. Si seguimos mirando qué sucede en otros lugares, miren ustedes cómo los diuréticos de ASA van a funcionar en la porción ascendente del asa de Henle, las tiazidas van a funcionar en el túbulo renal y los antagonistas de la aldosterona van a actuar sobre el túbulo contorneado distal. Entonces miren ustedes que tenemos diferentes sitios en los cuales los diuréticos pueden actuar, y esto es importante porque la fisiología renal de un paciente con insuficiencia cardíaca es totalmente diferente a la de un paciente sano. Cuando yo a un paciente con insuficiencia cardíaca que está congestivo empiezo a darle diuréticos de ASA, vamos a suponer que yo empiezo a darle a este paciente 40 miligramos de furosemida cada 24 horas, el paciente no responde, lo subo a 80, después lo subo a 120 y ese paciente no resuelve la congestión. Lo que yo tengo que sospechar es que el paciente tiene un fenómeno de resistencia a los diuréticos. Estos pacientes hacen un fenómeno que se llama el fenómeno de breaking, donde a pesar de que la furosemida empieza a bloquear la absorción de sodio y agua en esta porción ascendente, a pesar de esto, vamos a tener nuevamente un escape a este fenómeno, donde nuevamente aquí vamos a tener absorción de sodio y agua. Esto quiere decir, el paciente se vuelve resistente al diurético porque en otros sitios diferentes va a empezar a retener sodio y agua. Entonces, en estos pacientes lo que mejor funciona es combinar un segundo diurético que actúe por una vía totalmente diferente, y las tiazidas son esa primera elección que tenemos, porque al bloquear un sitio diferente de absorción de sodio y agua, yo voy a poder romper ese círculo vicioso de la resistencia al diurético. Por esta razón, la Sociedad Europea de Cardiología, y por una gran preocupación que existe acerca de lo poco eficientes que somos al resolver la congestión, publicó este algoritmo el año pasado sobre el manejo eficiente de la congestión.
Y nos hacen varias propuestas muy importantes. La primera es cuando el paciente llega a urgencias y está congestivo, usted debería empezarle la dosis inicial en un bolo que sea equivalente a las 24 horas de diurético oral que el paciente está recibiendo en su casa. Por ejemplo, si el paciente venía tomándose 3 tabletas de furosemida, que son 120 miligramos, ese bolo inicial que yo debería darle al paciente en urgencias es de 6 ampollas de furosemida. Recuerden que las ampollas vienen de 20, 120 miligramos. ¿Qué debo hacer? Durante las siguientes 6 horas, yo debo estar atenta a cuánto va a orinar ese paciente. Y lo que debo hacer es mirar si el paciente me cumple con 2 metas que son muy importantes desde el punto de vista de valorar la respuesta al diurético. La primera es cuánto orinó ese paciente por hora. La meta es que el paciente orine entre 100 a 150 mililitros por hora. Y la segunda cosa que deberíamos evaluar es cómo está el sodio en la orina. Estos pacientes deberían tener un sodio urinario que esté por encima de 50 a 70 miliequivalentes por litro. Si el paciente no me cumple con alguna de estas 2 características y sigue congestivo, entonces yo lo que tengo que hacer es repetirle un segundo bolo a ese paciente, del mismo que le di en urgencias, y le voy a dejar esa dosis para que se la pongan cada 12 horas. Esto es las primeras 24 horas del manejo del paciente. Si el paciente es un paciente de novo que no venía recibiendo diuréticos, lo que se recomienda es que ese primer bolo que se le ponga sea de 20 a 40 miligramos de furosemida y nuevamente vamos a repetir este mismo esquema en el cual vamos a estar atentos a la orina durante las primeras 6 horas, la eliminación del sodio urinario y después de esas 6 horas nuevamente vamos a reevaluar si el paciente está orinando 100 mililitros por hora y si esa eliminación del sodio en orina está por arriba de 50 a 70 miliequivalentes por litro. Si esto no sucede, entonces a este paciente yo debería sospechar que está presentando resistencia al diurético y lo que debo hacer es combinar un segundo diurético. La primera combinación que yo debo ensayar con este paciente es la hidroclorotiazida. Si el paciente no responde, la segunda línea que se recomienda es combinar acetazolamida o amiloride. Yo voy a mostrarles más adelante que tenemos un estudio reciente con la combinación de furosemida y acetazolamida. Como tercera línea, y esto sí es muy discutido, ellos plantean la opción de dar un inhibidor del cotransportador de sodio-glucosa. Y finalmente, lo que debemos evaluar es que el paciente cumpla con las metas de diuresis y estar seguros de que está completamente seco para poder enviarlo a su casa. Y miren que ese algoritmo habla mucho del sodio urinario. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y de dónde sale la evidencia para recomendar que a estos pacientes se les mida el sodio en la orina? Recuerden que si el sodio en la orina está bajo, quiere decir que el paciente está haciendo una resistencia al diurético porque está reabsorbiendo el sodio en lugares diferentes al sitio de acción de los diuréticos de ASA. Miren entonces que tenemos 2 estudios recientes que nos hablan acerca de la importancia del sodio urinario para detectar esos pacientes que están desarrollando resistencia al diurético y que puede ser un blanco terapéutico importante porque sabríamos que de entrada a ese paciente no le daríamos monoterapia con un diurético, sino que haríamos una combinación de 2. Este es el primer estudio, es un estudio que se hizo en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, donde se les hizo un seguimiento ambulatorio y como ustedes pueden ver, se les hizo una medición del sodio urinario. Miren ustedes que cuando el paciente presentaba un episodio de descompensación de insuficiencia cardíaca, rápidamente se detectaba una caída rápida en el sodio urinario. Y en la medida en que el paciente se iba compensando, nuevamente se restablecía en esos pacientes la homeostasis del sodio. ¿Y por qué es importante esto? Porque ellos compararon el valor del sodio urinario para predecir descompensaciones con una variable que utilizamos siempre, que es la toma del peso en casa de estos pacientes. Y miren ustedes cómo a pesar de que el peso no varió de una manera significativa en esta población, sí se observó una disminución dramática en el sodio urinario que se correlacionó con el desarrollo de una descompensación de la enfermedad. Y este es el segundo estudio, es un estudio que se hizo en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Este es un grupo alemán que está trabajando fuertemente en la importancia del sodio urinario. Y miren ustedes cómo ellos nos muestran que los cambios más dramáticos del sodio urinario en los pacientes que llegan con insuficiencia cardíaca descompensada ocurren desde el ingreso hasta el día 2. Miren que a partir del día 2 los cambios que se observan son prácticamente mínimos y esa es la razón por la cual ese algoritmo que yo les mostré se plantea para las primeras 24 a 48 horas del paciente. Porque después de que este paciente ya lleva 48 horas en el hospital y ya hemos iniciado todo el tratamiento de la descompensación, probablemente no tenga sentido medir el sodio en la orina, porque miren ustedes que ya los cambios en la dinámica que vamos a observar
no van a ser importantes. Miremos entonces, porque yo les planteaba al principio de esta conferencia que para tratar la congestión no siempre tenemos como respuesta la furosemida. También existen otros diuréticos que a veces no utilizamos, a veces por temor, por desconocimiento. Y yo voy a mostrarles entonces cuáles son esas asociaciones que podemos hacer. Esta es una de ellas, es combinar furosemida con acetazolamida. Si ustedes recuerdan, el algoritmo después de la hidroclorotiazida tenía la acetazolamida como una segunda opción. Este es un estudio que también se publicó a finales del 2019, donde se comparó en esos pacientes que llegaban congestivos el uso de furosemida en dosis altas versus el uso de furosemida en dosis bajas en combinación con acetazolamida. Miren ustedes cómo este estudio mostró, realmente el desenlace no era mortalidad, tampoco eran las admisiones por insuficiencia cardíaca, estos eran desenlaces secundarios. Ellos querían mirar si era seguro y si había eficacia de la combinación de estos dos diuréticos. Y miren ustedes cómo no se observaron diferencias en la mortalidad, pero sí existe una tendencia a que estos pacientes se hospitalizan menos durante el seguimiento a 30 días, que recuerden que es una fase muy importante de riesgo en la insuficiencia cardíaca, porque cuando un paciente se va a la casa después de una hospitalización, es el tiempo en el cual tiene una mayor probabilidad de volverse a hospitalizar. Entonces, combinar acetazolamida con furosemida es una estrategia que podemos considerar en estos pacientes que son refractarios al tratamiento con furosemida. Yo siempre les insisto mucho a los residentes que cuando un paciente ya va en 120 miligramos de furosemida y no se descongestiona, lo que mejor funciona es pasar a una combinación con un segundo diurético. Por más que a ese paciente ustedes lo suban a 160, a 200, no van a observar un cambio significativo en la volemia ni en la descongestión, porque como ya les había mencionado, esos pacientes con mucha frecuencia tienen el fenómeno de breaking, donde están haciendo un escape a la acción de la furosemida y están reteniendo sodio en diferentes sitios de la nefrona. Y esta es otra alternativa, es el uso de la terapia triple, donde yo además de tener un furosemida, de tener un diurético de asa o un medicamento como la acetazolamida, le adiciono un antialdosterónico. Y la pregunta grande es, bueno, ¿y qué funciona mejor en estos pacientes? ¿Será que si yo les doy la dosis estándar de espironolactona o eplerenona, que es 25 miligramos, o si yo me voy a una dosis más alta, si yo me voy, por ejemplo, a 100 miligramos del antialdosterónico, ¿será que realmente hay un beneficio importante? Y esta pregunta se la hicieron los investigadores del estudio ATINA. Es un estudio que se publicó en el 2017, donde los pacientes se asignaron a dos grupos. A un grupo le daban la dosis usual del antialdosterónico, eran pacientes hospitalizados y descompensados por insuficiencia cardíaca, les daban la dosis usual, y al otro grupo le daban dosis altas de espironolactona. Y quiero mostrarles a ustedes que a pesar de que ustedes se vayan a una dosis más alta de espironolactona, probablemente el efecto que van a tener en la congestión no va a ser importante. Esto quiere decir, irme a una dosis más alta de un antialdosterónico no me ayuda a resolver más rápidamente la congestión, pero lo que sí se ha observado en estos pacientes es que 48 horas después de empezar dosis altas de los antialdosterónicos en estos pacientes, yo puedo encontrar mayores niveles séricos de potasio. Y a veces se aumenta la dosis de espironolactona tratando de que el paciente no haga hipocalemia asociada a los diuréticos. Sin embargo, miren ustedes que esos cambios en el potasio, a pesar de que son estadísticamente significativos a los 48 horas, realmente son de 0.16 miliequivalentes, lo cual quiere decir que el efecto en el potasio tampoco es importante con este uso de dosis altas de antialdosterónicos. Y finalmente yo les decía que es muy controvertido esta recomendación que hace el algoritmo de usar los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2 como diuréticos para el tratamiento de estos pacientes con congestión. En este momento hay varios estudios en curso que plantean el uso de estas drogas en pacientes agudos. Hasta ahora tengo que decirles que la evidencia no es suficiente para recomendar su uso en pacientes que están congestivos. Y adicionalmente este año se publicó este subanálisis del DAPA-HF, se presentó en el Congreso Europeo de Insuficiencia Cardíaca, donde miren ustedes como los pacientes que estaban en el brazo de dapagliflozina y que venían recibiendo diurético, realmente no necesitaron ajustes importantes en la dosis de furosemida, lo cual quiere decir que esto no generó cambios importantes en la volemia de los pacientes.
Entonces todavía hay mucha tela más que cortar respecto al uso de estas moléculas. Creo que faltan estudios y creo que su uso como diuréticos hasta ahora no está claro. Y esa es otra alternativa, es el uso de solución salina hipertónica. Nosotros la utilizamos con bastante frecuencia aquí en CardioVid. Recientemente hicimos una revisión de todos los casos de pacientes que han recibido esta estrategia terapéutica para manejar la congestión y encontramos que hemos tenido cerca de 800 pacientes, 800 dosis de salino hipertónico que hemos utilizado en estos pacientes que son refractarios a los diuréticos y en los cuales necesitamos generar una descongestión importante. Los primeros trabajos de solución salina hipertónica se publicaron en 1999. Es increíble, llevamos muchísimos años hablando de esta estrategia. Se basa en este planteamiento y es que en los pacientes congestivos, pues como ya les había mencionado yo, el volumen no siempre está, no va a estar siempre intravascular. El volumen en estos pacientes está en el intersticio o puede estar incluso intracelular. Entonces, cuando yo a un paciente le pongo una dosis de salino hipertónico, que los protocolos varían, hay protocolos que van desde el 1.7 hasta el 4%, el que nosotros utilizamos es al 3%. Cuando a este paciente se le pone una carga de salino hipertónico, que se va a acompañar de una dosis alta de furosemida, yo lo que voy a generar es que todo este contenido de sodio venga al espacio intravascular y que vaya a generar un arrastre de todo ese volumen que está de las células al intersticio y después al lecho vascular. Y si yo tengo mayor volumen en el lecho vascular, recuerden entonces la ley de Frank Starling, yo voy a tener un mayor estiramiento de las fibras miocárdicas, voy a mejorar la contractilidad y adicionalmente este alto contenido de sodio plasmático va a confundir un poquito la mácula densa y va a hacer entonces que a mí se me baje la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y esto va a generar entonces mayor diuresis. Y yo voy a poder arrastrar todo ese volumen que está del intersticio al espacio intravascular. Esa es la teoría de por qué funciona. Existen muchas publicaciones, casi todas ellas habían sido del doctor Paterna, un grupo italiano que ha trabajado mucho en el uso de salino hipertónico. Sin embargo, este año se publicó esta primera experiencia en Norteamérica. Es un hospital de la Universidad de Yale, donde ellos publicaron los primeros 50 pacientes en los cuales utilizaron solución salina hipertónica para manejar la congestión. Esta es una experiencia del mundo real, no es un ensayo clínico. Y miren ustedes cómo ellos describen que estos pacientes antes y después del salino hipertónico pues tienen unos cambios importantes. El primero es el sodio urinario en estos pacientes. El segundo es el gasto urinario. Realmente ellos encontraron que estos pacientes orinan mucho más cuando se les pone la solución salina hipertónica con furosemida y se observa un cambio significativo en el peso de estos pacientes en comparación al ingreso. Pero ustedes me dirán, bueno, esta es una experiencia de la vida real, ahí no había un brazo control, a estos pacientes también les pusieron una dosis alta de furosemida asociada al salino hipertónico. Pues también están los estudios que ya les había mostrado de Licata y Paterna, incluso existe un metaanálisis donde se han combinado los resultados de estos diferentes estudios y estos análisis sugieren que incluso hay un efecto no solo en descongestionar más rápido al paciente, mejorar el gasto urinario y bajar el peso, sino que también sugieren que podría existir un beneficio 180 días después del ingreso a que los pacientes tienen una menor mortalidad. ¿Por qué el salino hipertónico podría cambiar la mortalidad en estos pacientes? Bueno, recuerden que yo les mostré que si yo soy más eficiente descongestionando los pacientes, pues el paciente no va a tener deterioro de la función renal, compromiso hepático, compromiso de la función gastrointestinal, no se va a desnutrir. Y adicionalmente, todas estas teorías de cómo al aumentar el sodio plasmático y arrastrar todo ese volumen y disminuir la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona se relacionan también con un mejor pronóstico. Sin embargo, a veces llegamos a puntos en el tratamiento de la congestión donde no todo se resuelve con fármacos. A veces tenemos pacientes que están muy hiponatrémicos, cuando el sodio está por debajo de 130 y sobre todo cuando está por debajo de 125. Difícilmente uno le pone a estos pacientes un diurético tiacídico, pues estarían contraindicados. Y cuando estos pacientes ya estamos en una dosis muy alta de diurético de ASA y el paciente no orina, tenemos que pensar que tal vez el diurético no es la mejor estrategia. Y para eso se han estudiado otras alternativas. Esta es la ultrafiltración. Esta es una de ellas.
La ultrafiltración se basa en una premisa muy interesante y es que si yo puedo remover en estos pacientes el volumen sin tener que activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona como lo hacen los diuréticos, pues probablemente este paciente va a tener mayores beneficios. Esas son entonces las premisas de por qué la ultrafiltración podría ser una buena alternativa, porque yo puedo predecir cuánto volumen y cuánto sodio voy a sacarle al paciente, porque si yo dejo de usar el diurético, pues yo puedo hacer que el paciente recupere la sensibilidad a diuréticos como la furosemida, porque además yo puedo ser más seguro sin alterar algunos otros electrolitos como el potasio y el magnesio, y adicionalmente porque eso puede ayudar a que el paciente mejore su filtración glomerular. ¿Cuáles son los bemoles del uso de los diuréticos? Que es impredecible cuánta agua y cuánto sodio le voy a sacar al paciente, el riesgo de hipocaliemia, hipomagnesemia en estos pacientes que se asocia con arritmias. Ya les mostré cómo los pacientes se vuelven resistentes al diurético y finalmente muchas veces no es suficiente con el diurético para poder mejorar la congestión. Entonces, mucha agua ha corrido bajo el puente con los estudios con ultrafiltración en insuficiencia cardíaca. Los primeros estudios aparecieron en el 2005, donde básicamente en grupos pequeños de 40 pacientes, que fue el RAPID-HF, se buscaba el desenlace de mirar cómo cambiaba el peso en estos pacientes 24 horas después de iniciar la ultrafiltración. Definitivamente esta es una estrategia que ha mostrado que reduce efectivamente el peso. Sin embargo, esto no es importante si no se acompaña de otros desenlaces que son clínicamente relevantes como disminución de hospitalizaciones y mortalidad. Después llegó este famoso estudio del UNLOAD que se publicó en el 2007 con un número de pacientes mayor, en el cual se empezó a plantear que esa podría ser una buena estrategia, porque además es una ultrafiltración que se hace por vía periférica con un catéter que es pequeño y que prácticamente puede hacerse en un lugar donde no necesariamente es la unidad de cuidados intensivos, puede ser incluso un hospital día. Sin embargo, cuando aparece este tercer estudio, que es el CARES-HF, toda esa esperanza que se tenía puesta en la ultrafiltración empezó a desmoronarse. Porque en este estudio a los pacientes se les asignó a dos estrategias. La primera era que de entrada lo ultrafiltraban versus ponerle primero diuréticos. Y este estudio encontró que los pacientes que se ultrafiltraban como estrategia inicial presentaban mayor deterioro de la función renal y sin embargo la diferencia de la pérdida de peso y de qué tan fácil se resolvía la congestión no era significativa con relación a la furosemida. Esta es la razón por la cual esta estrategia dejó de utilizarse como primera línea y ahora se utiliza como una segunda opción para pacientes que son refractarios. Sin embargo, aquí no se ha detenido, digamos que toda la serie de estudios. Apareció en el 2014 el estudio QUART y en el 2016 el AVOID-HF, que desafortunadamente tuvo que terminarse por falta de financiación. Y el estudio AVOID, quiero mostrarles aquí un detalle de su diseño, porque me parece que ellos van al punto esencial de por qué los resultados del estudio CARES no fueron favorables para la ultrafiltración. Y es esto, y es que estos pacientes tienen condiciones hemodinámicas que hay que considerarlas a la hora de determinar cuánto volumen se va a ultrafiltrar. Entonces el estudio AVOID, en vez de hacerlo como el CARES, donde a todos les sacaban el mismo volumen, independiente de su condición hemodinámica, a los pacientes se les utilizaba un protocolo en el cual, si la presión sistólica era menor a 100 milímetros de mercurio, se le ultrafiltraba solo 150 cc por hora, pero si estaba entre 100 y 200, le ultrafiltraban 200, y en pacientes que tenían más de 120 de presión sistólica, se le hacía una ultrafiltración de 250 centímetros por hora. Si el paciente presentaba alguna de estas manifestaciones, deterioro de la función del ventrículo derecho, si tenía un aumento de la creatinina por encima de 0.3 miligramos por decilitro con relación al basal, si el paciente tenía más de 2 de creatinina o si este paciente había estado inestable durante las horas previas, pues también se modificaba, dependiendo de su condición hemodinámica, cada 6 horas la ultrafiltración en estos pacientes. Yo creo que esta es una muy buena aproximación porque tenemos que tener en cuenta la parte hemodinámica del paciente a la hora de determinar cuánto vamos a ultrafiltrar, pero definitivamente, como ya les había mencionado, la evidencia es clara en que esta no es una estrategia inicial y la vamos a reservar para aquellos pacientes que no resuelven la congestión con el uso de los diuréticos o en pacientes que tienen, como ya les había mencionado, hiponatremia. Finalmente voy a hablarles acerca de las medidas no farmacológicas, porque esto es algo que se ha quedado como en la tradición oral del tratamiento de la insuficiencia cardíaca.
una de las cosas que hacemos con frecuencia y que a veces no pensamos un poquito dónde está la evidencia es que a los pacientes con insuficiencia cardíaca sistemáticamente se les restringe el sodio y el agua. Y ese es un estudio muy bonito porque es un estudio de un grupo brasilero donde ellos hicieron una evaluación en pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca descompensada si realmente servía hacer una restricción agresiva de líquido y de sodio en estos pacientes. Entonces, cuando el paciente ingresaba al hospital, lo asignaban a dos grupos. En el primero se hacía una restricción estricta del agua en estos pacientes y del sodio, y al segundo grupo le dejaban una dieta normal donde el paciente podía tomar agua dependiendo de si tenía sed y si lo necesitaba, y el aporte de sodio pues es el que utilizamos usualmente en los pacientes cardiovasculares, no una restricción estricta. Quiero mostrarles a ustedes que este estudio encontró que los pacientes que se restringen de una manera estricta de sodio y agua no presentan una descongestión más eficaz que aquellos pacientes a los cuales se les permite ser más liberales en el consumo de líquidos y sodio. Y lo que sí se observó es que los pacientes que se restringían tenían peor calidad de vida y se quejaban de mayor sed. Entonces, miren que esta es una evidencia de pacientes hospitalizados, descompensados, donde aprendemos que realmente esta no parece ser una muy buena estrategia en estos pacientes. Probablemente el que se compensa fácilmente con el diurético no tiene sentido restringirlo, podemos darle un aporte de 30 cc por kilo, que es lo que cumple los requerimientos normales, pero en aquellos pacientes en los cuales se vuelve muy difícil manejar la congestión, podemos irnos un poquito menos y hacerles una restricción a 20 mililitros por kilo. Esa es la recomendación que nos dan las guías de insuficiencia cardíaca del 2016. Y finalmente, ya después de que hemos hecho todas estas cosas, hemos evaluado la congestión, la hemos detectado, la hemos tratado, hemos sido agresivos a la hora de tener objetivos en la diuresis del paciente, utilizar los diuréticos de ASA, hacer combinaciones si el paciente no responde, utilizar la ultrafiltración en aquellos pacientes que a pesar de todo lo que hicimos no responden o que tienen alguna contraindicación para el uso de los diuréticos. Evaluemos cómo puedo yo saber si mi paciente ya está seco, si ya he logrado vencer el círculo vicioso de la congestión y si ya está listo para irse a su casa. Entonces, esta es una aproximación muy interesante donde yo debo mirar varias cosas. La primera es la yugular del paciente, si está por debajo de 8 centímetros, estar seguro que el paciente ya no tiene ortopnea, no tiene edema de miembros inferiores, estar seguros que la función renal de este paciente está estable y que ha alcanzado su peso seco. Este concepto del peso seco es parecido al que usan los nefrólogos en diálisis, y es que al paciente le enseñamos a pesarse todos los días en su casa, sin ropa, después de orinar, y él debe llevar un diario donde él sabe cuando él está bien, sin disnea, sin congestión, sin edemas, cuánto pesa. Ese es el concepto del peso seco que debemos tenerlo muy claro en los pacientes y que debemos lograrlo antes de que el paciente se vaya a su casa. Y adicionalmente, este paciente tiene que tener un balance negativo. Si yo cumplo con todos estos parámetros, yo puedo decir que este paciente está listo para irse a su casa y que he sido eficiente a la hora de tratar la congestión. Quiero cerrar entonces esta conferencia para darles paso a sus preguntas, recordándoles que la congestión es la presentación más frecuente de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Recuerden que lo vemos en el 90%. Y por eso es tan importante que nosotros recordemos todas estas herramientas que tenemos para detectarla y tratarla. Y como ya les mencioné, es importante ser sistemáticos a la hora de administrar en estos pacientes los tratamientos. Recuerden que hay que identificar tempranamente la congestión por su relación con disfunción de otros órganos. Debemos tratarla de una manera agresiva para permitir que el paciente pueda irse a su casa eubolémico, porque recuerden que el que se va hinchado va a volver rápidamente al hospital. Y finalmente, recuerden que siempre hay que educar a los pacientes en todo lo que tiene que ver con el empoderamiento de su enfermedad, enseñarlos que tienen que tomar su peso para que de esa manera podamos tener un parámetro basal de cuál es el peso seco de ese paciente y estar seguros que lo logramos a la hora de compensarlos. Entonces, como empecé esta conferencia hablándoles de la importancia del agua, yo sí creo que el agua es indispensable para la vida, pero definitivamente para los pacientes con insuficiencia cardíaca, el agua debe estar en el sitio correcto, que es el espacio intravascular, no el espacio intersticial, porque definitivamente esto implica muchísimas cosas para ellos, desde el punto de vista de su pronóstico y su calidad de vida. Muchas gracias.